problemas técnicos porque cada vez que yo toco la máquina lo daño y ellos lo tienen que arreglar. Entonces, estamos listos para hablar de cambio de primer y segundo orden en nuestro proceso de liderazgo, coaching para el liderazgo. Vamos para la agenda en la número 2, por favor. Entonces, como de costumbre, vamos a hacer un pequeño repaso. A propósito, un coach con su cliente siempre hace un pequeño repaso del viaje, ¿no? A su tarea. Un buen coach da a su cliente una tarea al fin de cada sesión. Revisar los materiales sobre liderazgo de servicio de la semana antepasada y hablar de cambio de primer y segundo orden. Entonces, en la número 3, tenemos nuestra definición. Sabemos que todos lo conocemos de memoria, pero a mí me encanta la voz de Jackie. Jackie tal vez lo puede leer, la definición de coaching. Coaching, llevar a una persona valiosa de donde él o ella está a donde él o ella pueden llegar. Muchas gracias. Muy bonita voz. Gracias. Yo creo que ustedes se están dando cuenta por medio de este proceso qué valioso es la gente cuando se interioriza, cuando se mira por dentro y se van sacando el verdadero poder que uno tiene. Ese sí es el trabajo de coach. Pero también están aprendiendo que hay que hacerlo con uno mismo primero, ¿no? Ese es el proceso de coaching de las dos partes, ¿no? Pues vamos empezando con la 4. Por favor, con su compañero de lado, compartir con palabras breves algo de las sesiones previas que les ha impactado, alguna pregunta que pueden tener de las sesiones previas. Por favor, tomen 1 minuto, 2 minutos con su compañero de lado. Bueno, pues de las sesiones que me ha impactado, yo sigo con la sesión y los valores, que de verdad es que me impactó. O sea, ¿te ha impactado? Pues tal vez, a mí sí me ha impactado mucho el darme cuenta de la necesidad de hacer autocoach, digamos, que hace de los y que no le haya quedado claro. Un poco distorsionadas en la y tal vez sea cuando ver Really starting to use it right now. Finally coming together. How many characters we have on board? el piano, Y de ahí pues lo que mirábamos del liderazgo es Panamá, no es que me quede duda, es solo que me llama la atención lo difícil que puede llegar a ser Costa Rica. digamos a hacer el viento que lleva el barco a otro lugar, muy pocas personas lo reconocen. Eso uno que lidiar mucho con ciertas cosas personales 30 segundos. para entenderlo y aceptarlo. sí, eso sí, quiero advertir que no es más de nada, Bueno, vamos a ver de quién nos trae, ¿verdad? Muy bien, estamos entonces. ¿Estamos listos? Primero que todo quiero dar la bienvenida no solamente a ustedes de Guatemala, pero parece que Panamá, Salvador y Costa Rica están en la línea también con nosotros. Me da mucho gusto que todos pueden estar con nosotros hoy con buena conexión. Entonces, ¿qué hay que les haya impactado? ¿Alguien quiere compartir? Yo. Por favor. Yo quería hacer un comentario acerca del vídeo en YouTube.
Era acerca del liderazgo de servicio y era de una organización religiosa. Quizá, bueno, no veo nada de malo en eso, pero de alguna manera eso ya lo sabemos, ¿verdad? Que las organizaciones religiosas están pues apoyadas, o su esencia es el servicio. Entonces, quizá me gustaría ver ejemplos en otros ambientes, porque de manera que uno pueda sentirse identificado o ver en otros ambientes cómo es que se refleja ese espíritu religioso y que no es nada ese espíritu, ¿ya ven? Es que por eso porque ya me confundí. Ya vieron cómo es de confuso. No, justamente, que no es nada más de ese ámbito, ¿verdad? Ese es mi comentario, nada más. Gracias. Y es muy buen comentario. No sabe cuánto tiempo busqué en el internet para un video, porque el aspecto del liderazgo de servicio lo identifican mucho con Cristo mismo, ¿no? Entonces, el ejemplo que la mayoría utilizan. Sin embargo, yo creo que lo importante es mirar alrededor de ustedes algún profesor en la universidad que muestra con sus estudiantes un verdadero liderazgo de servicio a nivel sala de clase, una persona con alguna obra de servicio al público, de servicio en la comunidad en alguna parte, que verdaderamente es un líder. Yo invité a una persona para venir a esta conferencia, no habla español, lo vi hace 10 minutos, me dijo que iba a venir. Es una persona con quien yo trabajo que se llama el Dr. Walt Buster. Le voy a comentar algo que hizo el Dr. Buster. Fue superintendente de una serie de un sistema de escuelas donde él tenía a su mando 30,000 alumnos. Trabajó muchos años, ganó muchísimos premios por su actuación como líder y cuando renunció, nosotros lo invitamos a la universidad para ser profesor. Y yo le pregunté, ahora que está jubilado, ¿qué es lo que quiere hacer con su vida? Me dijo, yo no me jubilé. Yo lo que quiero hacer es otra cosa. Ahora sí quiero empezar a servir. Y lo interesante es que poco después, un distrito escolar con 82,000 alumnos echaron a su director general. Este Dr. Buster aceptó el trabajo con la condición de recibir $1 por año para trabajar 15 o 16 horas diarias para un año, hacer el trabajo de rehacer el distrito escolar con 81 escuelas, 102 escuelas, 82,000 alumnos, por la suma de $1. Ganó un premio a nivel estatal por su trabajo. Y todo el mundo dijo, eso sí es un ejemplo de liderazgo y de servicio. Se entregó completamente al trabajo. A propósito, mientras que hizo ese trabajo, siguió como profesor con nosotros todo el tiempo. Eso es un ejemplo más o menos que les da una idea. Y su trabajo, en la siguiente, el número 5, vamos a regresar a la 4, pero en la número 5, para mí, era un ejemplo de un líder del nivel 5, donde lo único importante era la causa, no la persona en sí. Para mí, eso fue la característica que distinguió todo su trabajo de liderazgo y de servicio. ¿Quedó más claro el punto? Okay. Regresamos al número 4 un momentito. Veo la mano. Allá está, por favor. Doctor, yo quisiera mencionar un ejemplo muy claro de lo que pasa en algunas actividades aquí en Guatemala. Hay un programa que se llama Un Techo para mi País. Y hay una historia muy interesante de uno de los iniciadores, que fue un muchacho que estaba por graduarse de abogado en una de las universidades privadas del país. Por alguna razón él se involucró en el tema del problema de Techo para mi País y dejó casi los estudios para dedicarse al servicio, a prestar ese servicio. Y él aclaró, entre otras cosas, cuando logró llamar a muchos universitarios para que lo apoyaran,
de que si bien era cierto no iba a resolver el problema de vivienda de Guatemala, sí era un mecanismo mediante el cual podían entender la problemática del país y cómo entre ellos podían hacer algo. Y creo que ha sido una de las cosas que ha impactado. Ahí hay uno. Yo creo que usted está hablando de varios conceptos. Primero que todo, el liderazgo de servicio y el cambio de segundo orden al mismo tiempo, ¿no? Muy buen ejemplo. Yo quisiera enfatizar también que el liderazgo de servicio puede existir por el lado público y el lado privado. Y es muy buena hora para mencionar, los estudios muestran claramente que cuando hay que convencer a la gente que haga algún trabajo, no resulta tan bien cuando ellos se prestan como voluntarios. El servicio más alto es el voluntario. Y las organizaciones que funcionan prácticamente todos con voluntariados son los mejores. En mi país, por lo menos, son los que más funciones cumplen. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún otro comentario? Jackie, por favor. Anoche cuando hacía mi tarea a última hora, pensaba... Con la mayoría de ustedes a propósito. Culturalmente muy fuerte. Yo pensaba que donde hay un liderazgo de servicios en la familia, ahí hay amor y uno da a la familia todo sin esperar nada. Creo que eso es fundamental. Si uno ama lo que hace, llega. Y tengo que reconocer, las mamás son mejores que los hombres en ese aspecto, ¿no? Porque la entrega total es a su familia. Más que el esposo muchas veces. Tenemos mucho que aprender de las mujeres. Muy bien, muchas gracias. Vamos adelante. Vamos a nuestro pirámide nuevamente. Muchos de ustedes dijeron que estaban en un nivel 3 o 4. Ninguno hasta ahora me ha comentado ni en el Sakai ni en correos personales que están en el número 5. Y yo me pongo a pensar, yo sí creo que hay personas en el nivel 5 o muy cerca al nivel 5 y no se han dado cuenta. ¿Sabe que la persona que está en el nivel 5 ni siquiera piensa en eso? No se da cuenta, porque está tan entregado a su trabajo, a su causa, que no se da cuenta, ¿no? Por otra parte, es muy importante enfatizar que el nivel 4, que muchos creemos que el modelo de número 4 es el modelo que más queremos en los países. Buscamos el líder fuerte, que traiga una visión, que tenga las metas claras, que es carismático, etcétera, etcétera. Las investigaciones del Dr. Collins con todas esas 5,000 empresas mostró que eso lo que nos da es una empresa que sube y sigue muy alta, pero tan pronto sale, ese líder fuerte, se cae la empresa porque depende del líder. El liderazgo del número 5 es el líder que da el poder a los empleados para que la empresa sea fuerte en todos los niveles. Esa es una gran distinción, ¿no? ¿Estamos listos para seguir? Su tarea número 6. Ya leí el artículo, el video, su nivel. Yo sí les voy a pedir es que yo vi muchas tareas que subieron hace 2 y 3 horas. A ver si es posible subir las tareas por lo menos unos 2 o 3 días antes en el futuro. Porque todavía estoy viendo que los van subiendo en este momento. Bueno, estamos listos. Número 7. Vamos a hacer una pequeña pausa en el viaje, en nuestro viaje, y reforzar algunos puntos. Y esto lo vamos a hacer cada 2 o 4 semanas, a hacer refuerzo y para nuestras habilidades.
lo que estamos dando aquí es un curso de coaching con un contenido de liderazgo, ¿no? Lo que nosotros hemos aprendido es que un curso, cuando se da algunas técnicas, pero por medio de un contexto, de un contenido, se aprende mucho mejor. Por eso un curso de coaching se da con el contexto de liderazgo. Vamos con el número 7, 8, por favor. Estoy regresando un poco con lo básico de coaching a nuestras bases. Yo creo que todos, especialmente hay muchos psicólogos en el grupo de ustedes y hay muchos que han estudiado eso. Lo importante es la parte verbal y no verbal. El lenguaje del cuerpo, ¿no? Que es mucho más allá de las palabras. Los estudios nos muestran que la parte no verbal es de 65%. Y yo creo que el trabajo del coach es escuchar el mensaje verbal, pero también mucho más al lenguaje no verbal cuando está escuchando a una persona. Mejor dicho, esa es esa atención completa que el coach pone en su cliente. Y vamos a mirar algunos ejemplos. Vamos a la número 9. Una de las herramientas muy poderosas para el coach es el parafraseo. Espero que esto sea la palabra correcta. Eso es lo que me dice el diccionario, por lo menos, ¿no? Y hay unos principios muy básicos, ¿no? Atención máxima, mirar la parte verbal y no verbal. Y como dice Covey, escuchar con la intención de entender, no de estar esperando la respuesta, de dar la respuesta inmediatamente, que muchos tenemos ese problema, incluyéndome a mí. Capture toda la esencia del mensaje, no solamente las palabras. Reflexione sobre la esencia, tono, gestos, todo lo que hace la persona. Y luego hacer un parafraseo más corto de la persona. Muchas veces mis clientes hablan por 1 o 2 párrafos y yo trato de parafrasear en 1 o 2 frases para resumir lo que están diciendo. Y lo utilizo mucho para hacerles una pregunta. Primero que todo para ver si estoy entendiendo bien y para ellos entender sus propias palabras, porque sabemos que nuestros clientes muchas veces están pensando en voz alta. Y ese parafraseo es una forma de ayudarles en su mente a resumir un poco y luego preguntar. Y hay otra cosa muy importante, especialmente para los mayores de edad, que me incluyo yo. El trabajo del coach no es contar todas las historias de las guerras de la vida de uno, ¿no? Aunque sí me gusta hacer eso con mis alumnos a veces, porque son los únicos que me escuchan. Pero el trabajo, porque les doy la calificación al final del semestre. Pero lo importante es hablar del cliente mismo. Por eso se dice usted en vez de yo. Entonces, vamos a mirar esto en la número 10. Un pequeño trabajo, un ejemplo primero que todo. Practicar el parafraseo con su cliente. Su cliente es la persona que está recibiendo el coaching que tú estás dando. Su cliente al lado. Thank you, Joseph. Por ejemplo, su cliente dice, pienso que necesito tener un plan, pero me quedo paralizado cuando pienso en tantos detalles de algo tan complicado, ¿no? Yo veo que muchos clientes no saben dónde empezar con un plan. Entonces, el coach, yo le digo, entonces, tú dices que quieres hacer un plan, pero lo ves complicado. ¿Ves el parafraseo más corto? Entonces sigo con una pregunta. ¿Cuál sería tu prioridad para empezar? Le voy guiando, enfocando en algo muy específico. Ese es el principio de parafraseo. Por favor, con su cliente al lado, alguna situación, tu cliente dice,
ay, no sé qué es lo que tengo que hacer, esto está tan complicado, y el coach maneja la situación y lo va guiando. Por favor, 2 minutos de práctica. A veces lo hago con la clienta, con la animación, bueno, además estamos preparando una biblioteca entonces si tengo que usar trabajo en casa, tengo también acciones. Creo 30 segundos. A veces hago es un estado. ¿Y cómo le dedica tiempo a cada parte del estado, a cada estado? ¿Estamos listos? Gracias, ¿estamos listos? Una pregunta para María André. A ver si lo voy a hacer. María André, ¿cómo está la voz? ¿Está muy alto? ¿Se oye bien? No se escucha. María André, ¿cómo está la voz? Estamos chequeando aquí. ¿Estamos bien? Ok. ¿Algún ejemplo? ¿Quién quiere compartir su ejemplo de qué tan expertos son ahora con el coaching? Nidia, ¿quiere compartirnos? Gracias, Nidia. Hola, Don. Bueno, la verdad es que yo hice de coachee y mi coach fue la que tuvo una tarea. ¿Y qué tal le fue a tu coach? Cuéntanos, coach. Fue difícil tratar de coacharla porque siempre ponía la dificultad, le ha significado a ella el tomar la decisión adecuada. Entonces para mí fue difícil hacerle el parafraseo de lo que ella quería hacer. Muy bien, eso pasa a veces y vamos a hablar un poco más de ser más específicos con el lenguaje. Entonces vamos a practicar en unos pocos minutos un poco más específico. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro ejemplo? ¿Alguna otra persona? Yo puedo, Por favor. pero no sé si me... ¿quién? ¿Ya apagaron ahí? Está encendido, pero no se viene para Ahí acá. está. Ahora sí. Yo tengo una duda, porque yo siento que comprendí el problema, yo hice de coach, pero lo entendí fácilmente porque es un problema compartido, digamos. Entonces me da, claro, por supuesto en este momento no di ningún consejo ni nada, pero me entra la duda porque puesto que yo ya conozco el problema desde otro ángulo, digamos, sí siento el riesgo de entonces empujar hacia donde yo pienso que es la solución. Demasiado. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tanto es coach completamente así? ¿Verdad? Por eso hablamos siempre de guía y de coach. Si fuera un profesor de primer año que no tuviera mucha experiencia, yo diría que ese coachee, ese cliente tal vez necesita un mentor, ¿cierto? Que le dice, mira,
Yo mi primer año tuve ese mismo problema, entonces yo te sugiero A, B, C, pruébelo y me dice y hablamos, ¿no? Pero si es un profesor ya un poco más experimentado, yo creo que hay que utilizar el otro papel de coach a decir, ¿cuál sería tu plan? Pues dime, ¿cuál sería lo primero? Ajá, ¿y cómo lo harías? Y ir extrayendo detalles para que esta persona lo vaya pensando más y más en detalles, ¿no? Sería el trabajo del verdadero coach por el otro lado. Todo depende de dónde está su coachee, su cliente, ¿no? Entonces, yo creo que es muy buena la pregunta por esa razón. Y la única persona que puede decidir eso es el coach, ¿no? Las investigaciones muestran que entre más años de experiencia tiene el coach, el problema es que muchas veces tiende a ser más directo porque ya sabe muchas respuestas. Y no necesariamente es el modelo más correcto en cada circunstancia, ¿no? Debemos de ir abriendo con preguntas para ver dónde está nuestro cliente. ¿Estamos bien? Ok, ahí tienen unas herramientas que ya los conocían. Ahora vamos a mirar otras herramientas en la 11, por favor. En la 11 hay lo que yo llamo un mapa de planeación, un proceso de planeación, clarificar metas, especificar indicadores, anticipar métodos, estrategias, establecer el enfoque del aprendizaje, si por ejemplo fue coaching con un profesor. Ahora miramos las herramientas que utilizamos en ese mapa de planeación. Pausar, mejor dicho, dar un tiempo para pensar un poco. El coach tiene que entender que el tiempo muerto puede ser tiempo valioso porque el cliente muchas veces agarra ese tiempo para hablar. Entonces el coach debe de pausar de vez en cuando, dejar un tiempo. Parafrasear, que ya lo conocemos. Sondear suavemente para apoyarlo. Cuéntame un poco más de eso. A ver, ¿me puede dar un poco más detalles? Y siempre poner mucha atención. Entonces, por un lado tenemos un proceso de planeación que sería muy común para un profesor planear su clase, ¿no? Y por el otro lado, las herramientas que utiliza un coach o un mentor. En la número 12 son las mismas cosas, pero yo quisiera que ustedes practiquen ese proceso de planeación con un coach y un coachee. ¿Les gusta más la palabra cliente o coachee? ¿Los dos? Está bien. Ok, entonces con su colega al lado, con su compañero de lado, por favor, practiquen que el coachee está en un proceso de planeación y el coach le está ayudando a hacer esa planeación. Entonces el coachee abre con, estoy planeando este proceso, listo, con su colega. Pero yo quisiera que la persona es muy
siempre hay que dejar un tiempo. Exacto. O la soltura del tiempo. ¿Eduardo está hoy? ¿Eduardo está? ¿Dónde está Eduardo? Carlos está. ¿Dónde está Carlos? Ah, está Carlos. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, Don. Oye, Carlos, hola Karen. ¿Cómo les fue? Pues yo creo que muy bien. Me estaba explicando un problema que se está enfrentando Karen y aplicando las herramientas de coaching de escuchar, de pausar, parafrasear, sondear. Estábamos discutiendo una posible solución al problema. Entonces, en el caso de ser un profesor, por ejemplo, este proceso y estas herramientas son útiles para ustedes. Pues el caso ahorita era plenamente académico y sí se ve mucha utilidad. No solo para los son de profesores. sentido común. Sabemos eso, ¿no? Muchos los utilizamos de todas maneras, ¿no? Sí, pero el sentido común es el menos común de los sentidos. Está muy bien dicho. Entonces, ¿algún otro comentario de algún otro equipo? Karen, perdóname que les digo a toda la gente, pero les voy a comentar que creemos muy conveniente escribir un libro sobre el proceso de esto para dejar un guía sobre el coaching. Y tengo una coautora que se llama Karen Avendaño y estoy muy orgulloso de que Karen me va a ayudar. Muchas gracias, Karen. Es la persona indicada, definitivamente. Y Karen nos va a ayudar en el futuro también a dirigir algunos de los roleplay, ¿no? Karen dice que sí. Gracias, Karen. Entonces, vamos a la próxima porque quiero que vean alguna cosa. Quiero que vean algo en el número 13. El número 13 es el proceso de reflexión, mejor dicho, lo que se ha hecho ya. Entonces, vamos a decir que Karen ha hecho su planeación para su clase, ya ha hecho su clase, va con su coach y ahora están, después, el trabajo es resumir las impresiones. Él va a decir, ¿cómo te fue en tu clase, Karen, con tu planeación y todo? Vamos a analizar los factores de causa. ¿Por qué los alumnos hicieron esto? Vamos a construir nuevos aprendizajes. Entonces, Karen, ya que esto pasó, ¿cómo lo harías distinto la próxima vez que hables de esta materia? Y reflexionar sobre el proceso de coaching. Este es el proceso de reflexión después de hacer la planeación y tener resultados. Miramos las herramientas de coaching. ¿Qué notan de las herramientas de coaching? Son las mismas herramientas de reflexión que para planeación. Estas son las herramientas básicas de coaching. Se utilizan en todos los aspectos. Entonces, ahora tengo otro trabajo para ustedes. Ahora han planeado una lección, por ejemplo. Su coachee dio la lección, ustedes se reúnen después y el coachee dice, no me fue de todo bien. Y el coach, ¿qué dice? Por favor, a sus trabajos 2 minutos.
30 segundos. Vamos. ¿Listos? Entonces, siempre se me olvidan los nombres por la distancia. ¿Cómo se llama la persona en la primera fila al lado de Karen? Al lado de Karen. Sí. ¿Cómo te llamas? Claro, Pili. Pili. Gracias. Tú sí subiste tu trabajo. Fue la única. Pero muy buena reflexión, Pili. ¿Cómo les fue entre ustedes dos? Nos fue bastante bien, aunque fue un poco más complicado porque pues el proceso de reflexión implica hacer otro tipo de preguntas, ¿verdad? Pero creo que nos fue bien. El problema era yo y él fue mi coach, y entonces pues yo siento que sí nos fue bien. Sí buscamos una solución. Sí buscamos una solución y creo que es más fácil ser coachee que ser coach, ¿verdad? Estos ejercicios. Y les pregunto algo, ¿pasaron más tiempo por el lado de coach, por guía, o se fueron moviendo entre los dos? No, nos fuimos moviendo entre los dos. Así, muy naturalmente, ¿no? Es como el piano. Muy bien. Depende del caso, siento yo. Hay momentos en donde se requiere ser guía y donde se requiere más orientación específica que en otras esperar a que la persona pueda llegar a su conclusión, ¿verdad? O llevarlo. Exactamente. Creo que depende del caso, ¿verdad? Y no queremos robar en ningún momento el poder de la otra persona a tomar su propia decisión. Yo creo que es una de las claves que tenemos que recordar. Muy bien, ¿algún otro comentario de otra parte del grupo? Muchas gracias. Okay. ¿Estamos listos? Entonces vamos un poco más profundo todavía, a la número 16. Hemos utilizado mucho lenguaje, pero yo creo que todos utilizamos un lenguaje no muy preciso a veces. Y yo creo que en la educación es muy común. Por ejemplo, este primero dice categorías de lenguaje no específicos, y por el otro lado, el lenguaje que el coach puede utilizar, indagar con, etcétera, etcétera. Por ejemplo, un profesor nuevo dice: los alumnos no están preparados. Pues eso es una frase muy grande, ¿no? Implica muchas cosas. Entonces el coach lógicamente dice: preparados específicamente en qué sentido o cómo, para poder seguir la conversación, ¿no? Porque si el coach dice: sí, no están preparados, no tiene bases para tener más detalles, ¿no? Entonces el trabajo de coach es ir indagando más específicamente dónde está. Por ejemplo, hay otro aquí, en el segundo caso, los pronombres de indecisión. Estos estudiantes no saben. Perdón, ¿me puede aclarar cuáles estudiantes? ¿Son todos del grupo? ¿Son algunos del grupo? ¿Qué me puede decir? ¿Y qué es lo que no saben? ¿No? Para ir aclarando las preguntas. Entonces, hay tres categorías. Hay verbos de indecisión, palabras no específicos, sustantivos pronombres de indecisión y comparaciones muy incompletas. Por ejemplo, él es mejor que los otros. ¿Y mejor en qué sentido? ¿Me puede explicar un poco más? Entonces hay muchas posibilidades de utilizar las herramientas, el parafraseo, las preguntas bien hechas. Entonces, en este ejercicio con los dos, el coachee va a utilizar lenguaje no muy específico. Y el coach le va a ir indagando para tratar de aclarar la situación. Entonces, 2 minutos
Manos a la obra. Ay, es que las nuevas generaciones no están acostumbradas a los cuando llega la hora de presentarnos lo hacen bien. Sí, mayores. Hemos notado que los estudiantes de un hacen más. Cuando tengan estaban las instrucciones 30 segundos. o algo así para no voy a los problemas, no tienen otros, ¿verdad? Obviamente. Tal vez Acabo de darme cuenta que brinqué uno, ¿no? Ah, no, aquí estamos. ¿Quién nos puede compartir un ejemplo? ¿Auri está hoy? ¿Auri está? ¿Aura? ¿Esa es Aura? Hola. Hola, Aura. Hola, Don, ¿cómo estás? Bien, gracias. Hola, Auri. Esta vez yo fui la coachee. En los otros ejercicios yo era la coach. Es interesante cuando uno utiliza estos verbos que son no específicos, porque a veces tú puedes tener la respuesta, pero como estás indecisa o indeciso, no sabes qué. Entonces aquí el trabajo de mi coach fue centrarme en la pregunta o en el problema que yo quiero resolver. Así es. Así, regresarte. Regresarme. Algo más específico, ¿no? Sí. Exactamente. Sí. Muy bien dicho. ¿Algún otro comentario de otra persona? Yo creo que brinqué la 15, ¿no? Sí, vamos a la 15 rápidamente. ¿Estamos en la 15? A propósito, estas categorías de lenguaje no específico nos han dicho que son más comunes en la educación que en muchos otros campos. La psicología y la educación son campos donde la gente tiende a hablar no tan específico como en la ingeniería, por ejemplo. Entonces, yo creo que el trabajo es muy claro, ¿no? En esto tenemos las generalizaciones y los mandatos. Los mandatos, por ejemplo. Estos alumnos deben saber multiplicar antes de llegar a quinto grado o cuarto grado. Deben saber por qué no saben, qué me puede decir, qué les pasó. Estos alumnos no pueden hacer la multiplicación. Cuéntame un poco más, qué no saben de la multiplicación o qué no saben de la geometría o el cálculo. Entonces son mandatos y generalizaciones. Otra oportunidad de practicar por 2 minutos con uno de los ejemplos en el número 15, por favor. 2 minutos.
15 segundos. ¿Listos? Entonces, esta vez Claudia está. ¿Dónde está Claudia? ¿Dónde está? Ah, Claudia, hola. ¿Qué tal les fue? Creo que nos fue bastante bien. Nos dimos cuenta que en los últimos 3 ejercicios prácticamente habíamos puesto en práctica la generalización en todos, en diversas partes del diálogo. La primera vez yo fui coachee, entonces yo le decía, en función de una clase que pudiese estar dando, le decía, estos patojos de ahora no quieren estudiar. Y entonces, eso nunca se oye, ¿no? Sí, nunca se oye. Sí, entonces mi coach me llevaba a plantearme, ¿y qué factores intervienen en que no quieran estudiar? Y entonces íbamos a la reflexión, a la planeación. Y entonces te así regresa al detalle, ¿no? Exacto. Cuéntanos una cosa muy importante. ¿Cómo manejaste a Vallardo? ¿Muy bien? ¿Sí? ¿Fuiste buen coach con él? Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces, yo creo que los puntos ya están claros, ¿cierto? Son cosas que escuchamos todo el tiempo. El trabajo del coach, ir trayendo el coachee, el cliente, a algo más específico para sacar algo de la conversación. ¿Estamos listos para seguir? Entonces vamos a la 17. El coaching es muy ligado al liderazgo y al cambio, porque el verdadero liderazgo quiere decir que va a haber algún cambio, porque estamos progresando. Y hay 2 clases de cambio. Cambio de primer orden y cambio de segundo orden. 95 a 98% del cambio que vemos en nuestras vidas es cambio de primer orden. Por ejemplo, ¿tienen algún cambio en la universidad hoy en día que podrían decir que es cambio de primer orden? ¿Pueden pensar en algún cambio o en la universidad o en la sociedad o en sus vidas que podrían decir que es cambio de primer orden? Yo tengo uno. Aprender las herramientas específicas de ser un coach es un cambio de primer orden, ¿no? Porque gradualmente están agarrando más herramientas, practicando, afinando y mejorando. Eso es un cambio de primer orden. El cambio de primer orden, lento. Es en base a la estructura actual, no sale del paradigma actual, ¿no? Muy parecido a la existente, sino un poco diferente. En realidad, hay poco aprendizaje nuevo y el cambio, como decimos, todos los cambios pueden regresar a la media en la estadística, ¿cierto? Las cosas pueden regresar a lo que eran antes. ¿Cuántas veces, como líder académico, he impuesto algún mandato a la facultad y me doy cuenta que 3 meses más tarde las cosas han vuelto a como eran antes, ¿no? Ese es el cambio de primer orden. Se llama mejorar algo existente, pero es reversible. Ahora, el cambio de segundo orden en el 18, aquí por ejemplo lo llamamos la explosión. Empezar desde cero, donde hay un cambio muy abrupto.
una nueva forma de pensar y ver las cosas, otro modelo mental, transformación a algo nuevo, requiere aprendizaje nuevo y el cambio de segundo orden, cuando de verdad es cambio de segundo orden, no es reversible, porque no es que se va de aquí a aquí, se empieza algo nuevo, entonces no hay nada atrás, es algo completamente nuevo, crear algo nuevo. Pueden pensar en un cambio de segundo orden. Violeta, por favor. Don, realmente lo que quisiera es hacerte una pregunta. Me inquieta mucho por qué el cambio de segundo orden tiene que ser abrupto y el de primer orden se pone como gradual, porque yo pensaba generalmente los cambios de paradigma no se dan de forma abrupta, sino que como son cambios de forma de ver la vida y las cosas, requieren de procesos graduales de cambio. Yo tenía más bien la idea de que cuando es un proceso de cambio de paradigma gradual, es más estable, una introducción abrupta o un poco violenta, digamos, que podría no ser interiorizada y nos lleva a que regrese al paradigma anterior, pero por eso te lo pregunto. Yo creo que hay dos conceptos aquí, créanme, la palabra está aquí, pero se me olvida. Cuando uno tiene una idea que choca con sus ideas existentes, tiene tres posibilidades, ¿no? Primero que todo, puede rechazar la idea completamente. O puede cambiar de acuerdo a la idea, o puede hacer una reflexión y pensar un poco diferente sobre la idea. Eso no necesariamente, y se me olvida la palabra en español en este momento, para ese tipo de como que guerra mental que ocurre. Don, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de aprendizaje significativo, hablamos del conflicto cognitivo, que es cuando das algo nuevo y te crea conflicto en tus estructuras mentales y te lleva a un aprendizaje nuevo. Pero digamos que el conflicto cognitivo es diferente a que impongamos estructuras diferentes de pronto en la universidad, para decirlo de otra manera, que sería un cambio abrupto. Pero uno pasa por el conflicto cognitivo al tener un cambio abrupto, ¿no? El problema con los cambios de verdad de segundo orden, lo que pasa es que no están basadas en estructuras viejas. Son ideas tan nuevas que no tienen que ver con lo existente. Entonces la palabra abrupto tal vez no es lo más apto, es un cambio más bien de algo completamente nuevo. Por eso entra el conflicto cognitivo de acepto, rechazo o reflexiono. ¿Eso ayuda un poco? Sí. Por ejemplo, Jackie, por favor. Nosotros en este momento estamos en un proceso de reforma curricular. Para mí es un cambio de segundo orden. Estamos cambiando paradigmas, tanto de docencia como de aprendizaje de los estudiantes. Pero nos hemos venido preparando para ese cambio. El currículo nacional base que Guatemala ha estado trabajando desde el 2004 con la nueva edición en el 2007 es un cambio de segundo orden. El problema es que no se ha podido hacer ese cambio de conflicto cognitivo con la gente, entonces piensan que el currículum nacional base es simplemente una adaptación, un pequeño cambio del currículum existente, y no es. Es una forma de pensar completamente nuevo, ¿no? Y en las universidades estamos haciendo exactamente lo mismo que ustedes, introduciendo currículum que es basado en investigación-acción. Y es un modelo que a un profesor que ha enseñado 30 años dice, uy, esto sí es algo que nunca me ha tocado en la vida, ¿no? Entonces, tal vez la palabra abrupto no es lo mejor, pero creo que tiene una idea, ¿no? Don. Sí. Yo quisiera profundizar o más bien agregar a lo que dice Jackie. La universidad cada cierto número de años tiene cambios de primer orden
sobre revisar continuamente los programas, pero esta vez se está viendo el cambio de cursos orientados de contenidos hacia competencias. Eso involucra nuevos modelos mentales de cómo ver ese proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Cuando nosotros en Estados Unidos hablamos de las competencias hace 3 años, dijimos, esto es un poco diferente de lo que fue hace 1 año. A los 3 años nos estamos dando cuenta que es una forma de pensar completamente diferente, pero nos llevó todo ese tiempo para darnos cuenta del cambio que nos estaban pidiendo. Yo me imagino que están pasando por exactamente lo mismo, ¿no? Exactamente. Sí. Lo mismo. Juntos ahí. Don, yo quisiera dar otro ejemplo. Las redes sociales y, por ejemplo, el compartir música en la red cambiaron la forma de escuchar la música y la forma en que los jóvenes se comunican actualmente. Y los profesores no estamos aceptando muy bien esa nueva forma, no la estamos adaptando a nuestras aulas. Y yo creo que ese es un cambio de segundo orden. La otra noche en mi clase estaba presentando el Google Docs. No sé si conocen bien el Google Docs, todo el poder que tiene. Entonces puse una gráfica en el tablero y les puse un número de teclear esto o teclear esto en su teléfono celular. Los alumnos en mi clase respondieron a la pregunta y hizo una, ¿cómo se dice? Una gráfica en el tablero con sus teléfonos celulares. Y esa aplicación es gratis. Yo nunca me imaginaba eso, que se podría hacer hasta con ustedes, con teléfonos celulares, en otro país si tienen comunicación, ¿no? Un concepto nuevo. ¿Vieron el Social Network, la película nueva sobre el Facebook? Lo vi este fin de semana y uno piensa, ¿qué diferencia en el pensamiento? Bayardo, ¿tuviste un comentario o pregunta? Yo quería, por ejemplo, este tipo de clase que estamos llevando, ¿en qué tipo de orden está el cambio? Para muchos de nosotros no es fácil. La clase como la estamos llevando ahorita, esto virtual, y la oportunidad de poder tener comunicación con usted a través de esto, para algunos de nosotros no es fácil. Nos cuesta un poco aceptar ciertas cosas, pero es un cambio. Es un cambio pero ¿dónde está colocado? ¿En el segundo orden o en el primer orden? Excelente pregunta. Depende de la persona. Porque hay personas más jóvenes que tú y yo que lo pueden aceptar como cosa común y corriente. Los muchachos de ahí de Harvard en esa película, los cambios no eran nada para ellos. Para mí, enseñar a ustedes en Guatemala y en Costa Rica, en Panamá, en Salvador, a mí me cuesta mucho. Yo estoy todavía apenas aprendiendo a hacer esto y me siento muy novato todavía porque es tan drástico el cambio y no he aprendido todos los medios de la comunicación nueva. Para mí es de segundo orden. Para algunos de ustedes es de primer orden que dicen, esto es común y corriente. ¿Está bien? Es de segundo orden. Gracias. Sí. Vamos a la 20 rápidamente. Vamos a brincar a la 20. Vamos a mirar las preguntas de primer orden y segundo orden. ¿Qué diferencia hay entre las preguntas de primer orden y preguntas de segundo orden? A ver, alguien que no ha contestado. ¿Rolando está hoy? Rolando no está. A ver, María del Carmen.
María del Carmen está, ¿no? No. Alba está. Tampoco está. Hola, Alba, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué notas entre las dos columnas? Hay diferencias en cuanto a las de segundo orden. ¿Qué diferencias hay? Implica otros niveles de cognición, porque las más fáciles son las de primer orden. Así es. ¿Cómo podemos contratar nuevos profesores? Es una pregunta de cómo cambiamos con el sistema actual lo que estamos haciendo. El otro es, ¿por qué no encontramos mejores profesores? Es profundizarnos completamente quiénes somos, qué es lo que pasa con nosotros, a profundizarlo mucho, ¿no? Todas las tres preguntas son o muy superficiales o muy profundas. Y el trabajo del coach con su cliente es decidir si quiere trabajar en primer orden o segundo orden. Les voy a decir que el trabajo del entrenamiento que he tenido, debemos de tratar de llevar a nuestro cliente al segundo orden tan pronto como sea posible. Cambiar sus mentes, sus formas de pensar para ver las cosas en una forma nueva. Muy buena respuesta, muchas gracias. Ahora que son expertos, a propósito, en primer orden, los cambios de primer orden muchas veces se oye, y yo escuché esto en mis años de servicio, si no está quebrado, ¿para qué arreglarlo? ¿No? Y segundo orden quiere decir, no es que los vamos a cambiar, arreglar, lo vamos a cambiar por completo, ¿no? En la 21, el último ejercicio del día, ayudar a su cliente a entender, por ejemplo, el estilo de enseñanza. Por ejemplo, estamos hablando, el coachee es un profesor que solamente se para enfrente de la clase, habla por 55 minutos, los estudiantes toman nota y salen. Y usted como coach, su trabajo es ayudarle a entender que tiene que hacer participar a sus alumnos. Es una nueva generación. Entonces, coach y coachee, ahí tienen su trabajo para 1 minuto. Violeta, ya me acordé. Disonancia cognitiva. ¿Cómo? Es disonancia cognitiva, esa es la palabra. Bueno, ya son expertos en cambios de primer orden y segundo orden y se nos está acabando el tiempo. Yo creo que ustedes se dan cuenta claramente, el verdadero líder va a tener que decidir, necesitamos un cambio de primer orden o segundo orden y trabajar con el cliente en ese aspecto. El segundo orden es para hacer el cliente pensar en paradigmas nuevos en vez de paradigmas existentes. No tenemos mucho tiempo para terminar. ¿Alguna palabra final de la gente? Por favor, Auri. Don, me quedé pensando en la palabra de cambio abrupto. Por todo lo que hemos reflexionado ahorita, para mí, que es un cambio, es innovación. ¿Será esa la palabra que tú querías utilizar? Porque al innovar... Yo creo que es mejor lo que utilicé, mejor ¿verdad? Innovación que abrupto. ¿Verdad? Que cambio innovador, por toda la reflexión que se ha hecho acá, pienso que esa es la palabra que buscamos.
como para que quede claro que si bien nosotros estamos llevando un proceso de cambio, al haber una innovación, definitivamente, o sea, se da abrupto. O sea, yo traté de entender tu lógica, pero creo que es innovación la palabra. Yo creo que tienes toda la razón ahora. Mil gracias. Y yo creo que el tiempo se está acabando. Quisiera agradecerles a todos y por favor suban sus reflexiones en el Sakai antes del martes de la otra semana. Muchas gracias a todos. Ok, bye bye.